¿Puede una política pública diseñada para ayudar a las personas terminar perjudicándolas? La respuesta es sí. De hecho, muchas de las crisis económicas y sociales de la historia comenzaron con decisiones políticas que parecían muy razonables. Entonces surge una pregunta fundamental. ¿Por qué algunas políticas públicas que intentaban resolver problemas sociales lo que terminan es empeorándolos? Hoy vamos a responder con un ejemplo a esa pregunta. Soy Eliasir Rivera. Bienvenidos a Radiografía del Poder, donde analizamos políticas públicas y decisiones de gobierno con pensamiento sistémico y datos. Antes de empezar con el ejemplo, te dejo una pregunta. ¿Una política pública debe evaluarse por sus intenciones o por sus resultados? Pasemos al ejemplo. Imaginemos que tenemos el siguiente caso. El precio de los alimentos está subiendo rápidamente. Las familias se quejan y el gobierno decide intervenir para ayudar a las familias. Entonces toma una decisión. Esta decisión parece obvia, controlar el precio de algunos alimentos básicos. La intención parece buena. La intención es hacer que la comida sea más barata para las familias. Sin embargo, en varios países donde se aplicó esta política ocurrió algo inesperado. Los alimentos desaparecieron de los supermercados. Era algo así como lo que pides por Temu y lo que te llega. No mentiras. Es decir, las personas tenían dinero, pero no había productos. ¿Qué pasó? La lógica del gobierno era sencilla. Si el precio baja, las personas pueden comprar más. Pero la política pública no solo cambia los precios, también cambia los incentivos. Si el gobierno fija precios muy bajos, los productores ganan menos dinero. Si ganan menos dinero, producen menos. Y si producen menos, aparece escasez. Aquí aparece algo importante. La política pública funciona como un sistema y una decisión cambia el comportamiento de muchas personas, por ejemplo los productores, de los consumidores y de las empresas. Por eso las decisiones generan cadenas de efectos. Supongamos ahora que quisiéramos hacer una simulación o un modelo de la decisión que estamos analizando. No sé si de pronto yo me apoye con Estela. Estela, ¿me ayudas? No, tú no. Estela es un software, ella es la que me va a ayudar, Estelita. Es un software que nos ayuda a hacer simulaciones de política pública o de decisiones, entre otras utilidades que tiene este software. Me dice que sí me va a ayudar, entonces vamos a eso. Lo primero que quiero identificar es el inventario de alimentos, cómo se comporta el inventario de alimentos. ¿De qué depende el inventario de alimentos? El inventario de alimentos depende de la cantidad que se produzca y del consumo. Pero como vamos a analizar cómo se comportan, por ejemplo, los productores, nos tocaría tener el precio de mercado, el costo de producción, y eso tendrá un efecto directo en la rentabilidad. ¿Cómo podemos manejar los incentivos? Pues habrá un incentivo mayor o menor dependiendo de la rentabilidad. ¿Cómo vamos a conectar estas variables? Por un lado, el precio va a influir directamente sobre la rentabilidad. Igualmente, el costo va a influir sobre la rentabilidad. Y dependiendo de la rentabilidad, vamos a tener un incentivo a producir más o a producir menos. Y el incentivo a producir tendrá un efecto directo sobre el volumen de producción. Y aquí ya tenemos otras conexiones que son la producción genera un incremento en el inventario de alimentos y el consumo genera una disminución en el inventario de alimentos. ¿Qué valores iniciales le podemos dar a cada una de las variables? Por ejemplo, a precio de mercado, supongamos que se vende en 10 unidades monetarias y que el costo, vamos a poner cifras pequeñas, y que el costo sea de 7 nomás para que haya una utilidad. La rentabilidad pues será el precio de mercado menos el costo de producción. Para el caso del incentivo a producir, podríamos decir que este sería igual a la rentabilidad dividido entre 3. ¿Por qué entre 3? Pues porque es la rentabilidad que tendríamos inicialmente al tener un precio de mercado de 10 menos un costo de producción de 7. Supongamos además que vamos a tener una producción inicial o una producción por periodo diaria de 100, multiplicado por el incentivo a producir. Entonces ahí yo ya tengo la producción que voy a tener diaria, por ejemplo. Vamos a suponer que vamos a tener un consumo constante, puede ser de 100 unidades al día. E imaginemos que tenemos un inventario de alimentos inicial de 500 unidades y que vamos a calcular ese inventario de alimentos tomando la producción menos el consumo. Y queremos que el gráfico nos muestre el inventario de alimentos. Y listo, ya le podemos dar aquí en Run. Y miren el comportamiento, a medida que va pasando el tiempo, el inventario de alimentos es estable y lo podemos ver también acá en la gráfica. El comportamiento que se observa es un comportamiento de un inventario estable. Cambiemos ahora el escenario. Vamos a suponer que es un escenario número 2 en el cual la rentabilidad baja sensiblemente. Ya no será un precio de 10 sino de 6
Sin embargo, el costo de producción sigue siendo 7. Este precio lo pusimos en 6 porque es el precio que nos obligó el gobierno a tener para ese producto. Esa es la política pública para que la gente pueda tener precios más cómodos, más baratos los productos y puedan comprar más. Esa es la intención inicial del gobierno. Entonces él dice, vamos a poner el precio máximo en 6. Bajo este nuevo escenario, veamos qué pasa cuando corremos el modelo. El inventario de alimentos empieza con el tiempo a disminuir. A medida que pasa el tiempo, el inventario de alimentos disminuye, hasta que se genera la escasez y se acaban los productos. Es lógico porque aquí nos obligaron a tener un precio de 6 y el costo de producción era de 7. Algo similar sería si el precio hubiera sido 7 y el costo de producción tal vez 7, ¿no? Y si miramos la gráfica, aquí teníamos un inventario inicial de 500, pero a medida que pasa el tiempo, el inventario de productos va disminuyendo. Por tanto, lo que Estela nos acaba de permitir visualizar es que las políticas públicas cambian los incentivos y cuando cambian los incentivos, cambia el comportamiento de las personas. En este caso, pues los productores se desincentivan a producir y se genera la escasez. Bueno, y si usamos una inteligencia artificial, imaginemos un gobernante que diga, no, yo no sé nada de economía, nada de política pública, no entiendo esto bien, pero me tocó este cargo aquí porque me cayó del cielo. ¿Será que él podría utilizar la inteligencia artificial para tomar buenas decisiones? Veámoslo con nuestro caso. Hola, como gobernante estoy considerando la posibilidad de establecer un control de precios desde el gobierno porque los precios están subiendo mucho. Me preocupan las familias. No quiero que las familias tengan que pagar tanto por los alimentos. ¿Es buena idea? Veamos lo que nos ofrece la inteligencia artificial. La decisión es establecer control a precios de algunos productos. El problema central es el aumento acelerado de los precios. Esto está causando pérdida de poder adquisitivo de los hogares, malestar social, presión política sobre el gobierno y deterioro de la seguridad alimentaria. El gobierno tiene una muy buena intención, proteger el bienestar de los consumidores, especialmente de los hogares de ingresos bajos y medios. Hay diferentes tipos de actores o grupos de interés afectados, ciudadanos, empresas, gobierno, grupos sociales específicos. Beneficios potenciales de la decisión, la protección inmediata del consumidor, la reducción del malestar social, etc. Riesgos y efectos negativos potenciales, escasez de productos, ya lo tenemos ahí. Mercados negros, caída de la inversión, deterioro de calidad, costos administrativos altos. Aquí hay una evaluación según criterios de política pública que lo que dice es que va a aparecer escasez. Y me da una evaluación de esa decisión. La evaluación es negativo, no debería tomarla. Y me muestra además los incentivos que se me pueden generar con esa decisión. Entonces, según la inteligencia artificial, no debería tomar esa decisión. Me pone algunos ejemplos en el mundo que lo han hecho y les ha salido muy mal. Argentina, Venezuela, Estados Unidos. Los efectos en diferentes horizontes de tiempo, evidentemente en el largo plazo, causa riesgos estructurales bastante negativos. Me muestra un balance de beneficios versus los riesgos y me advierte que los beneficios pueden ser temporales, pero que los riesgos pueden acumularse en el tiempo. Evaluación final 4/10 siempre y cuando sea una medida muy temporal y muy focalizada, o sea, se raja esa medida. Y me da algunas alternativas de política pública más eficientes. Finalmente, una conclusión sistémica. Y me dice justamente lo que hablábamos, una herramienta políticamente atractiva, pero económicamente delicada, negativa, especialmente porque generarían escasez, informalidad y deterioro del mercado. Bueno, muchas gracias, inteligencia artificial, confirmas lo que habíamos analizado previamente. Esto nos deja una lección muy importante. Las políticas públicas no deben evaluarse por sus intenciones, deben evaluarse por sus resultados. Entender cómo funcionan las decisiones del gobierno es parte de la cultura política de los ciudadanos, porque las políticas públicas afectan los precios, el empleo, los impuestos y las oportunidades de una sociedad. Por lo tanto, hay que evaluar qué tan importante realmente es la ideología, ¿no? Podemos decir entonces que las buenas intenciones no bastan en política pública, hay que entender los sistemas. Como dijo alguna vez un chino, no importa de qué color sea el gato, con tal de que case ratones. Y una pregunta, ¿cree usted que los ciudadanos evaluamos a los gobiernos por los resultados o por los discursos? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo análisis en Radiografía del Poder. Hasta pronto.